nos acuestan en el suelo, con una teja de cabecera nos están entregando, porque nos vamos a convertir en alimento de nuestra madre tierra, pero nuestro espíritu se va a ir. Somos solamente relevos del tiempo y tenemos que dejar huella, debemos dejar testimonio. Es el tiempo del resurgimiento de nuestros pueblos, de la revaloración y de decirle al mundo que estamos aquí presentes, que estamos vigentes en este siglo XXI. El dejar mi comunidad, el llegar a una ciudad como Guadalajara, pues sí fue un cambio, muchos cambios. Primero pues también el con las personas, ¿no? Cómo te tratan. Siempre te distinguen de cómo te vistes, de cómo hablas, de cómo es tu físico, de cómo es todo, ¿no? Como te ven, te van a tratar, ¿no? De todas esas malas experiencias que tuve en las calles, en la universidad, esas malas experiencias creo que me hicieron bien, porque gracias a eso empecé a dar clases de náhuatl. Tlaquemitl, Ayotli, Popoxcomi, Ayotli, Popoxcomitl, Tlaquemitl. De los años 40 en adelante se vio que la lengua fue un poco disminuyendo porque nuestros abuelos no querían que sufriéramos tanta discriminación, por eso empezamos a vestir cotidianamente, pero así como visto, así vestían los abuelos, nuestros ancestros. En la mujer el mastáhuil, el que lleva el enredo en el pelo, eso es de la dualidad, la luz y la oscuridad. Es muy importante. Es la conexión del cielo con la tierra. Se veneraba al dios Curecamberi, se le quemaban plantas aromáticas sobre una piedra y el humo que desprendía pues es el jolotón o la blusa que traen las mujeres, la sabanilla o la falda es lo que quedaba impregnado en la piedra de negro o azuloso que va sostenido sobre una faja de 3 colores, que el rojo es el corazón, la sangre, el blanco representa la espiritualidad y lo negro, la muerte, que para nosotros es algo muy común. Pues como sea, es nuestro vestuario y lo cuidamos y lo portamos orgullosamente. México viene de náhuatl, mexcatl, lugar dentro del perímetro de maguey. Es decir, mexicano es para el gobierno o para ciertos sectores, es hablar español, dejar de usar la vestimenta, dejar de seguir las tradiciones, la lengua, las fiestas, las ceremonias. Ser mexicano es negar que eres indígena y ser como un ciudadano más. Que digan que indias, que no somos indias porque no venimos de la India. Somos mexicanas, indígenas, como quieran llamarnos, nahuas, pero aquí estamos. Lo que he visto en mi comunidad es que hay una fragmentación en la comunicación entre la nueva generación y los mayores. Es algo triste saber que nuestra cultura se está perdiendo, nuestra lengua. Yo estoy muy preocupado por mi lengua. Somos diferentes, todas las personas somos diferentes, pero
pero tenemos como nuestras razones de ser diferente, pero esas razones no nos deben separar, ¿no? Nuestros abuelos nos dicen que nos vamos a ir a reencontrar con nuestros ancestros. Es por ello que tenemos que luchar por un mejor bienestar de nuestros pueblos, por mejorar, siempre dignificando a nuestros pueblos, siempre siendo solidarios, haciendo el bien para nuestros semejantes. Mientras que exista la comunidad indígena de Tuxpan, no va a ser fácil perderse. Imaginemos que la tierra somos nosotros. La tierra tiene un corazón, tiene sangre, venas. La tierra tiene subterráneos de agua y de lava. Nosotros tenemos piel, la tierra tiene tierra, ¿no? La tierra tiene ojos, las estrellas, nosotros tenemos ojos, ¿no? Entonces, siempre está latiendo un corazón. Y mientras nosotros no escuchemos el corazón del otro, no podemos como llegar a una sintonía, ¿no? Como el tambor. Ese es cuando todos los corazones se unen al mismo ritmo, cuando fluye el respeto, la sencillez, el humanismo, ¿no? El humano, ¿no? No vemos las diferencias, sino que convivimos por la persona porque nos alegra, ¿no? Porque nos sentimos a gusto ahí. Eso es como llegar a una sintonía del latir del corazón. Pero amo que mashkilkawa munemilis mutlastol mutlamachio nikani shkin tokili shkin tlatanili moawiwa motatawa mosisiwa mo koltsiwa nochi tletikinichmetle nojakamati totlastol shkin tlatanili wa shikajutia pa moyolo pa motzonteco xtlali wa que matati wa ixtias tikilamitías wa mashke mapolowenido tlastol mamutlalana pani anawak tlali macancanti huesca. Es una lucha constante por la dignificación de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, y yo creo que hoy más que nunca los pueblos indígenas de América Latina y del mundo estamos unidos en el pensamiento, en la palabra y en el corazón.